Bienvenidos al módulo 1 de nuestro curso de Sistema de piso de concreto armado. Comenzaremos el curso con una pequeña pregunta. ¿Qué se entiende por losa o placas de concreto armado? Una losa es un elemento estructural de concreto armado, utilizado para disponer superficies útiles horizontales, como son los pisos de los edificios, e inclinadas, con un espesor pequeño respecto a las otras dos dimensiones. Trabaja básicamente a flexión y resiste cargas gravitatorias. De sección transversal rectangular, puede ser llena o con huecos, es decir, las losas aligeradas. Continuamos y tenemos los tipos de losas. Las losas se pueden diferenciar entre ellas gracias al proceso constructivo, en donde se pueden identificar las más utilizadas. Primeramente, la losa maciza, que es completamente compuesta por concreto armado, una malla electrosoldada, un esfuerzo principal de acero, una viga de apoyo, y tenemos la losa nervada, que es completamente diferente, ya que posee un bloque tipo piñata o alivén que aligera el peso de la losa. Además, posee una vigueta como apoyo. Tiene una similitud con la losa maciza, ya que también consta de una malla electrosoldada y además de un sobrepiso de 5 centímetros. Continuamos. Seguimos con los tipos de losas. También se puede visualizar un conjunto de losas según el sentido en que se arma el acero de refuerzo. Entre ellas se tiene, primeramente, la losa en una dirección. Como su nombre lo indica, nada más se va a armar el acero de refuerzo en una sola dirección. Y las losas en dos direcciones. Criterios de selección. Primeramente, tenemos que considerar según el comportamiento de la estructura y según la estructura a construir. Son dos cosas muy distintas. Primeramente, según su comportamiento estructural, tenemos las luces, es decir, la longitud de nuestras losas, las cargas que tienen que soportar, la disponibilidad de los equipos y maquinarias, si tenemos que considerar también el acceso a la zona donde se construye, también el tiempo de ejecución, si poseemos mano de obra calificada, y la disponibilidad de los materiales requeridos. Según la estructura a construir, debemos considerar la facilidad constructiva, los costos de los materiales, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, la estética, el almacén de los materiales y el tiempo de ejecución. Continuamos y tenemos las acciones aplicadas. Las acciones son fuerzas y otras acciones que resultan del peso de los materiales de construcción, de los ocupantes y sus enseres. También pueden ser los efectos ambientales, movimientos diferenciales y cambios volumétricos restringidos. También pueden ser fenómenos que producen cambios en el estado de tensiones y deformaciones en los elementos de una edificación. Y se pueden clasificar entre permanentes y variables. Ok, vamos a ver cuáles son las acciones variables o carga viva y las acciones permanentes o carga muerta. Pueden visualizar aquí el dibujito. Y las acciones variables o carga viva se especifica como aquellas cargas que no tienen posición fija, es decir, que están en constante movimiento, y definida dentro de la construcción. Son aquellas que actúan sobre la edificación con una magnitud variable en el tiempo y que se deben a su ocupación o uso habitual,
como las cargas de las personas, los objetos, los vehículos, los ascensores, la maquinaria, grúas móviles y sus efectos de impacto. Ahora, las cargas permanentes o carga muerta son las que actúan continuamente sobre la edificación, cuya magnitud puede considerarse variable con el tiempo, invariable, es decir, están siempre en un mismo sitio. Como las cargas debidas al peso propio de los componentes estructurales y no estructurales. Tenemos, por ejemplo, el pavimento, el relleno, las paredes, la tabiquería, el friso, las instalaciones fijas, etc. Por lo tanto, la carga muerta es la principal acción permanente que en su mayoría se representa por medio de cargas uniformes distribuidas sobre una de las distintas áreas. Continuamos. Las cargas variables o vivas, para poder identificarlas en el ejercicio, vamos a utilizar la tabla 1A de cargas variables o vivas. Esta la extrajimos de la Comisión Venezolana de Normas Industriales, la COVENIN, 2002, de 1988. Y las acciones permanentes o carga muerta, se va a emplear la tabla de cargas permanentes del profesor Arnal, presentada en el Manual de Proyectos de Estructuras de Concreto Armado. Aquí les voy a adjuntar la tabla 1A de cargas variables o vivas y la tabla 2A de cargas permanentes. Y escuchen bien, este es para losas nervadas. La siguiente para losas nervadas en dos direcciones y losas macizas en una dirección. Continuamos. Podemos observar la altura mínima de la losa. La altura mínima del miembro estructural llamado losa es conocida entre las normas como el espesor total del miembro. Según el tipo de la losa, esta altura mínima del miembro y del tipo de apoyo que posea, según la norma, deben especificar que se debe utilizar la siguiente fórmula. Tenemos aquí la tabla 5A, espesores mínimos de losa en una dirección maciza. Tenemos simplemente apoyada, que sería L, es decir, la luz entre 20, un extremo continuo, L entre 24, ambos extremos continuos, L entre 28, y el voladizo, que sería la longitud entre 10. Y la tabla 6A, espesor mínimo de losas nervadas en una dirección. Tenemos simplemente apoyadas, la longitud entre 16, un extremo continuo, longitud entre 18.5 y ambos extremos continuos, longitud 21. Y por último el voladizo, que sería longitud entre 8. Continuamos. Para el caso de las losas diseñadas en dos direcciones, se establece estas fórmulas simplificadas que son un aporte del profesor Carlos Landa en su interpretación de las normas de concreto armado. Como pueden observar, esta tabla tiene dos columnas. La primera, las condiciones de los bordes de la losa, y la fórmula a un ladito. Continuamos. Los tipos de apoyo que se mencionan en las tablas las pueden visualizar en el diagrama de cuerpo libre a continuación. Cuando me refiero a tramo continuo, pueden observar la primera imagen, que es un tramo que cuenta con 4 elementos de apoyo. El tramo semicontinuo es cuando no se sigue el mismo patrón, sino que se acorta y se observa 3 apoyos nada más.
Simplemente apoyado, podemos observar una viga simplemente apoyada en dos apoyos y un tramo con volado. Como pueden visualizar, es un simple apoyo con un pequeño tramo al aire, que se refiere a un volado. Continuamos. Solicitación de las fuerzas. El término solicitación se emplea en la ingeniería estructural para designar algún tipo de acción o fenómeno externo que afecta a una estructura y necesita ser tenido en cuenta en los cálculos estructurales, obviamente. Usualmente el término se aplica a, primero, fuerzas exteriores, esfuerzos internos transmitidos por una parte de la estructura u otra parte adyacente, desplazamientos ocasionados por un desplazamiento del terreno o el empuje de algún elemento externo, deformaciones inducidas por fenómenos varios como dilatación térmica, retracción del hormigón, entre otros. Deflexión, fuerzas cortantes y momento. Las deflexiones en análisis estructural se considera como las deflexiones como la respuesta estructural porque expresa un momento de parámetros que responde a una acción de cargas aplicadas, ya sea muerta, sismo, viva, entre otras. Es el grado en el que un elemento estructural se desplaza bajo la aplicación de una fuerza o carga. La deflexión se determina aplicando las leyes que relacionan la fuerza y el desplazamiento. Pueden observar aquí una viga en donde se le aplica fuerzas verticales, y esta flexiona, realiza un desplazamiento de su posición origen y se ve una pequeña deformación en la zona donde se aplica la fuerza. Continuamos y seguimos con las cargas puntuales o fuerzas cortantes. Es el esfuerzo interno resultante de las tensiones paralelas a la sección transversal de un prisma mecánico, como por ejemplo una viga, un pilar, entre otros. El momento se denomina momento flector a la solicitación resultante de una distribución de tensiones sobre una sección de un elemento flexionado, constructivo o un sólido deformable. Es una solicitación típica en vigas y losas, las cuales se deforman flexionándose, lo que le expliqué anteriormente. Para el cálculo de las cortantes y momentos por medio de las siguientes tablas de coeficientes para losas en una dirección extraída de el profesor Arnal. Pueden ver en la tabla 8A los coeficientes que vamos a utilizar para las fuerzas cortantes. En la tabla 9A representa los coeficientes de momento. Para el caso de las losas bidireccionales se va a emplear las siguientes tablas establecidas por el profesor Arnal, donde podemos obtener los coeficientes P, ρ, V y alfa, que están tabuladas en los valores según la relación de las luces, luz mayor entre luz menor. Estos valores comprendidos entre 1 y 0.5, considerando los 9 casos de vinculación o continuidad que se pueden visualizar en el encabezado de cada tabla. Tengo una pequeña representación de la tabla, donde se puede observar la condición de las losas y sus diferentes columnas, donde representa cada coeficiente que se va a emplear. Acero de refuerzo. El acero de refuerzo es uno de los materiales de construcción vitales para los edificios y obras de promociones,
que se rigen en la actualidad. El uso de este acero de refuerzo se da fundamentalmente para el refuerzo de estructuras y obras que necesitan un plus de seguridad. Normalmente, las necesidades de acero de refuerzo son especificadas en los diseños y en los planos de construcción y sus especificaciones. Y hay un pequeño ejemplo de cómo se debe representar un detallado del acero de refuerzo en una losa. Para el cálculo del área de acero se emplearán las siguientes tablas. La primera tabla, las áreas y peso de mallas de alambre o malla electrosoldada. La sección útil del acero, donde pueden visualizar el diámetro o pulgada de cada barra o cabilla, el peso y si son de 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, etc. La siguiente, las áreas y perímetros de las barras por metro de ancho de losa. Vamos con el acero en tracción. La longitud de transferencia de la tensión de diseño LD en términos del diámetro de la barra con resaltes o del alambre con resaltes en las mallas electrosoldadas solicitadas a tracción se calculará con la ecuación general mostrada en la tabla de longitud de transferencia de tensión. Esta es extraída de la norma Coverin. Pueden observar, aquí están las fórmulas, las condiciones a las cuales se va a emplear, más los factores de modificación de la longitud de transferencia de tensiones. Y con esto culminamos.